El sol romano caía a plomo sobre las piedras blanquecinas del Coliseo, y en ese resplandor cegador, la multitud se transformaba en una bestia colectiva. Más de 80.000 gargantas rugían al unísono, no por música ni por poesía, sino por el simple espectáculo de ver morir. En la arena, un prisionero temblaba de rodillas, con la respiración entrecortada, el polvo pegado al sudor y la certeza de que su vida ya no le pertenecía. Frente a él, un león africano contenía su furia tras las cadenas que en cuestión de segundos se soltarían. El magistrado levantaba la mano y, como un dios de carne, decidía el instante exacto en que la frontera entre la vida y la muerte se quebraba. Aquel espectáculo, llamado Múnera, no era un accidente ni un castigo secreto en las sombras de una cárcel. Era el rito central del poder. Roma se jactaba de leyes y disciplina, pero su verdadero lenguaje era la sangre. El gladiador caído, el prisionero devorado, el rebelde crucificado. Todos ellos eran letras de un alfabeto de terror que mantenía unido al imperio. El pueblo aplaudía, convencido de presenciar justicia, aunque en realidad lo que celebraba era el sadismo más organizado de la historia. El Coliseo, inaugurado en el año 80 bajo el emperador Tito, fue concebido como una máquina perfecta de violencia. Sus pasadizos subterráneos, jaulas ocultas y plataformas de madera permitían que fieras y hombres aparecieran como si surgieran del infierno. Los ingenieros habían diseñado un teatro donde la muerte era guionizada. Un murmillo armado con escudo y casco se enfrentaba a un retiario ligero con red y tridente, y ese contraste no era casual. Se trataba de dramatizar el combate, de intensificar la tensión hasta arrancar gritos de éxtasis en la multitud. Pero el secreto no residía solo en el combate, sino en la psicología colectiva. La multitud romana, alimentada con pan gratuito, necesitaba sangre como segundo alimento. Cada rugido de la fiera, cada gemido del condenado, funcionaba como catarsis pública. Los filósofos contemporáneos ya lo advertían. Juvenal escribió que el pueblo pedía panem et circenses, pan y circo, a cambio de su silencio. Era un contrato social perverso. El Estado ofrecía alimento y espectáculo, y el pueblo entregaba obediencia. El fenómeno no era exclusivo de Roma, pero en ninguna otra civilización alcanzó tal escala. En Grecia, los sacrificios se celebraban en templos, en privado o con cierta solemnidad. En Egipto, la religiosidad marcaba los rituales de muerte. En Roma, en cambio, la sangre se transformó en espectáculo de masas. No se trataba solo de castigar, sino de exhibir. La humillación del prisionero se convertía en pedagogía política. Recordaba a todos que el poder no pertenecía ni a los dioses, ni a la familia, sino al imperio. Lo más perturbador es que el público no veía a los condenados como seres humanos. Eran otros, bárbaros, esclavos, traidores, criminales. La deshumanización era parte del ritual. Al negar la humanidad del otro, el romano reafirmaba la suya propia como ciudadano libre, como miembro del pueblo soberano. La arena era espejo de la sociedad. Mostraba quién mandaba y quién obedecía, quién podía matar y quién debía morir. Hoy, al analizarlo, comprendemos que aquellos espectáculos funcionaban como válvula de escape para tensiones internas. Roma era una ciudad de desigualdades extremas, de corrupción política y de conspiraciones constantes. Mientras los senadores se apuñalaban en el Senado y los emperadores temían traiciones en su propia corte, el pueblo encontraba en la arena un lugar donde volcar su frustración. El dolor ajeno era la anestesia que ocultaba el vacío moral de la ciudad. El rugido colectivo, esa voz de 80.000 gargantas, era más fuerte que cualquier ejército. No era simplemente ruido, era la confirmación de que la violencia se había convertido en religión civil. En ese clamor, cada romano participaba de un rito que lo unía a sus vecinos, a sus ancestros, y al mismo tiempo lo ataba a la voluntad del emperador.
La sangre era el cemento de la comunidad. Sin embargo, en la superficie brillante del espectáculo se escondía una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Era justicia o era sadismo? Algunos escritores cristianos de los primeros tiempos denunciaron la brutalidad del Coliseo, describiéndolo como un infierno abierto en la tierra. Para ellos, cada gota de sangre derramada no fortalecía a Roma, sino que la corroía desde dentro. Y quizás tenían razón. Un imperio que necesitaba sacrificar cuerpos para alimentar su unidad revelaba sin querer su propia fragilidad. Imaginemos por un momento a ese prisionero de rodillas. No sabemos su nombre, ni su origen. Tal vez era un esclavo rebelde, un desertor, o simplemente un extranjero capturado en las fronteras. Lo cierto es que, para 80.000 espectadores, no era más que un actor condenado en un guión que siempre terminaba igual. El león se abalanzaba, la multitud gritaba, y la vida se convertía en espectáculo. Ese instante, repetido miles de veces durante siglos, definió a Roma tanto como sus acueductos o sus carreteras. La piedra del Coliseo aún se levanta como ruina gloriosa, pero en sus muros resuena el eco de un pacto sangriento. La libertad de unos se sostenía en la muerte de otros. Así comenzaba el viaje hacia las entrañas más oscuras de la civilización romana. Un viaje donde la grandeza y la barbarie se entrelazaban de manera inseparable. Porque Roma no solo conquistó territorios con legiones, sino también conciencias con espectáculos. Y en ese teatro de sangre encontramos el primer secreto sucio del imperio, que el poder se alimenta del sufrimiento y que la multitud, fascinada, se convierte en cómplice de su propia esclavitud. Roma se presentaba ante el mundo como la cuna de la ley, la disciplina y el orden. Sin embargo, bajo sus columnas de mármol y sus fórums repletos de juristas, latía un corazón devorado por la lujuria y la transgresión. El ejemplo más claro de esta contradicción fueron las Bacchanalia, fiestas en honor al dios Baco, que comenzaron como discretos ritos de fertilidad importados de Grecia, pero que pronto se transformaron en el mayor escándalo religioso y político de la República. En un principio, las bacanales eran encuentros nocturnos en bosques o templos apartados. El vino, la música y la danza servían como canales para alcanzar un trance místico que conectaba a los fieles con lo divino. Pero a medida que crecieron en número, los rituales se cargaron de un frenesí incontrolable. Hombres y mujeres, libres y esclavos, ciudadanos y extranjeros participaban en orgías colectivas, sacrificios animales e incluso humanos. Lo prohibido era la esencia misma de la ceremonia: romper las normas, desafiar a los dioses oficiales y fundirse en una masa anónima, donde las jerarquías sociales desaparecían. El Senado romano, siempre temeroso de lo que no podía controlar, decretó en el año 180 a.C. la prohibición de las bacanales. La acusación era clara: conspiraciones políticas, excesos sexuales y corrupción moral que amenazaban la estabilidad del Estado. Los informes senatorial hablaban de reuniones multitudinarias donde se planeaban asesinatos, fraudes y pactos secretos sellados con sangre. En realidad, el peligro no era solo el desenfreno, sino la pérdida del monopolio ideológico. Las bacanales ofrecían un espacio alternativo al poder oficial, un lugar donde las cadenas sociales se disolvían y donde la lealtad al Estado quedaba suspendida. Sin embargo, la prohibición no erradicó el espíritu del exceso. Lo que había comenzado en bosques clandestinos terminó instalándose en los palacios de la élite. Los banquetes romanos se convirtieron en templos de placer, donde el vino, la carne y el sexo se servían en la misma bandeja. En los triclinia, salones decorados con mosaicos y frescos, los invitados se reclinaban en divanes mientras esclavas y esclavos ofrecían no solo copas rebosantes, sino también sus propios cuerpos. La frontera entre la hospitalidad y la explotación desaparecía. La prostitución en Roma no era marginal ni vergonzosa, era un engranaje económico.
Existían burdeles públicos, tabernas donde el vino se acompañaba de sexo, e incluso templos donde la prostitución sagrada se presentaba como un acto devoto. Los senadores y magistrados se enriquecían con los impuestos recaudados de estas prácticas, lo que convertía la inmoralidad en política fiscal. El placer no era un vicio oculto, sino una institución reconocida y tolerada. En este caldo de decadencia surgieron los emperadores cuya vida privada se volvió leyenda de excesos. Calígula, por ejemplo, transformó el palacio imperial en un teatro de perversiones. Se decía que obligaba a las esposas de senadores a prostituirse en cenas públicas, que incurría en incesto con sus hermanas y que convertía cada banquete en un espectáculo obsceno. Para él, poseer cuerpos era la prolongación natural de poseer territorios, un gesto de dominio que convertía el sexo en arma política. Nerón llevó la transgresión aún más lejos. Tras asesinar a su madre, humilló al Senado con su extravagancia y escandalizó a la sociedad casándose públicamente con un joven eunuco llamado Esporo, al que hizo vestir como mujer y presentar como su esposa oficial. La ceremonia, presenciada por dignatarios del imperio, no fue solo un acto personal de depravación, sino también una burla a la moral romana y a sus instituciones sagradas. Para Nerón, gobernar significaba borrar cualquier límite entre lo político y lo íntimo, entre el deber público y el capricho privado. Si observamos este fenómeno con ojos contemporáneos, vemos un patrón inquietante: la instrumentalización del placer como mecanismo de poder. El imperio comprendía que controlar los cuerpos era tan importante como dominar las provincias. Lo que se ofrecía en los banquetes no era solo abundancia, sino la ilusión de que el orden romano permitía acceder a todo lo prohibido, siempre y cuando se rindiera culto al emperador. Era una pedagogía invertida. Se enseñaba que la grandeza residía en la transgresión. La psicología colectiva de estas prácticas revela un deseo profundo de escapar de la rigidez de la vida cotidiana. El ciudadano común, sometido a impuestos, guerras y desigualdad, buscaba en el exceso un espejismo de libertad. Al igual que la multitud en el Coliseo, los participantes de banquetes y orgías encontraban en el desenfreno una válvula de escape. Sin embargo, esa supuesta liberación era en realidad otra forma de esclavitud. Cuanto más placeres ofrecía Roma, más dependientes se volvían sus habitantes de ese sistema corrupto. Hoy, cuando observamos fenómenos como el consumo masivo de entretenimiento, la mercantilización del cuerpo o la banalización de lo sagrado, encontramos ecos de aquellas bacanales. Roma no inventó el placer, pero sí lo convirtió en herramienta de control social, y en esa maquinaria del deseo, el cuerpo humano dejó de ser templo divino para transformarse en moneda corriente. Así, las bacanales, los burdeles y los banquetes imperiales no fueron simples anécdotas de excesos. Constituyeron un pilar invisible del poder romano, un recordatorio de que detrás de cada columna de mármol había un secreto más oscuro: la convicción de que todo, incluso lo más íntimo, podía ser utilizado para gobernar. Si las bacanales revelaban la dimensión colectiva del exceso, la vida privada de ciertos emperadores mostró hasta qué punto el poder absoluto podía convertir la intimidad en un arma de dominación. Roma no solo se construyó con legiones y leyes, también con los caprichos de hombres que confundieron su cuerpo con el propio imperio. Entre ellos, 3 nombres resuenan como símbolos de la perversión institucionalizada: Calígula, Nerón y Cómodo. Calígula, que gobernó entre los años 37 y 41 d.C., transformó el palacio imperial en un escenario de humillaciones y espectáculos obscenos. Las crónicas cuentan que invitaba a senadores a banquetes lujosos, solo para obligar después a sus esposas a prostituirse delante de todos, como si fuesen esclavas de su placer. No se trataba únicamente de sexo, sino de un mensaje político: vuestros cuerpos, vuestras familias, vuestra honra,
todo me pertenece. Se decía que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas, diluyendo la frontera entre lo prohibido y lo sagrado. Cada gesto era un recordatorio de que, en Roma, el emperador podía reescribir la moral a su antojo. Nerón, sucesor en la lista de horrores, llevó la transgresión a un terreno aún más grotesco. Gobernó entre los años 54 y 68 y se presentó no solo como emperador, sino como artista, actor y músico. Mientras Roma ardía en el gran incendio del 64, él tocaba la lira convencido de estar componiendo una epopeya. Pero lo más escandaloso fue su boda con Esporo, un joven eunuco al que obligó a vestirse de mujer y presentar como su esposa ante los dignatarios del imperio. La ceremonia fue oficial, adornada con ritos solemnes, pero en realidad era una bofetada a la tradición romana. Nerón convertía el matrimonio, pilar de la moral cívica, en un espectáculo de burla. Para él, la autoridad consistía en romper todos los límites, en demostrar que incluso lo más inviolable podía deformarse bajo su voluntad. Sin embargo, detrás de la extravagancia brillaba un trasfondo más siniestro: el uso del cuerpo humano como extensión de la política. Si un emperador podía disponer de los cuerpos de senadores, esposas y esclavos como de territorios conquistados, entonces la sexualidad se volvía otra forma de conquista. Poseer era dominar, y dominar era gobernar. El deseo no era un capricho privado, era un engranaje del poder imperial. Cómodo, que reinó entre los años 180 y 192, llevó la teatralidad del deseo a la arena misma del Coliseo. Se disfrazaba de gladiador, descendía a la arena y asesinaba animales amaestrados o prisioneros indefensos, mientras la multitud aplaudía, obligada a aclamarlo como si fuese Hércules reencarnado. Lo inquietante no era solo el espectáculo sangriento, sino el hecho de que el emperador confundiera el símbolo mítico con su propia identidad. Cómodo no jugaba a ser Hércules, estaba convencido de serlo, y al creerse un dios encarnado, borraba cualquier frontera entre realidad y delirio. El Senado, reducido a un coro servil, no podía oponerse. Callar era sobrevivir, adular era asegurarse privilegios. Así, la perversión de los emperadores no era un secreto vergonzoso, era un espectáculo tolerado, a veces celebrado, porque reflejaba la esencia de Roma. El poder absoluto se exhibía a través del cuerpo, y la intimidad se convertía en un escenario político. Lo paradójico es que mientras estos emperadores encarnaban el exceso, al mismo tiempo surgían voces filosóficas que defendían la moderación y la virtud. Marco Aurelio, emperador estoico y padre de Cómodo, escribía en sus meditaciones que la vida debía vivirse con disciplina, aceptando el destino con serenidad y alejándose de los placeres que esclavizan el alma. La contradicción era evidente. El padre escribía sobre templanza y autocontrol, mientras el hijo descendía al barro de la arena para mancharse de sangre. La tensión entre el estoicismo y la depravación imperial revela el rostro dual de Roma. Por un lado, una civilización que producía filosofía, arte y leyes admirables. Por otro, un imperio que se hundía en orgías, crímenes y delirios de grandeza. Esa contradicción no era un accidente, sino la condición misma del sistema. Roma podía ser cuna de sabiduría y al mismo tiempo fábrica de monstruos. Mirado desde nuestra época, este contraste resulta perturbador. ¿No vemos también hoy líderes que se creen figuras mesiánicas, capaces de manipular multitudes con espectáculos y narrativas creadas para alimentar el ego? ¿No seguimos presenciando cómo la intimidad de los poderosos se transforma en teatro público, en un arma para imponer autoridad? Roma, con Calígula, Nerón y Cómodo, no fue una anomalía del pasado, sino un espejo incómodo que nos obliga a mirarnos. Los tres emperadores demostraron que el deseo, cuando se mezcla con el poder absoluto,
se convierte en un veneno que corroe no solo a quien lo ejerce, sino a toda la sociedad. Cada banquete de Calígula, cada boda grotesca de Nerón, cada combate fingido de Cómodo, fueron ladrillos en la construcción de un imperio que confundía grandeza con desenfreno. En ellos se revela el segundo gran secreto sucio de Roma, que la política y el placer, unidos en manos de tiranos, se convierten en una maquinaria de destrucción colectiva. Si Calígula, Nerón y Cómodo encarnaban la perversión del poder en lo íntimo, el Coliseo representaba su rostro público. Era mucho más que un edificio de piedra. Era un organismo vivo diseñado para devorar cuerpos y escupir obediencia. Bajo su estructura de travertino, se escondía una maquinaria perfecta, donde ingeniería, espectáculo y política se unían en un mismo ritual de sangre. Los romanos lo llamaban Amphitheatrum Flavium, inaugurado por Tito en el año 80 de Vetperoesto. Durante 100 días, miles de gladiadores combatieron y decenas de miles de animales fueron sacrificados para celebrar su apertura. Pero el verdadero milagro no estaba solo en la magnitud, sino en los mecanismos ocultos que lo sostenían. En las entrañas del Coliseo había pasadizos secretos, jaulas subterráneas y plataformas de madera capaces de elevar fieras exóticas, como si emergieran de las profundidades del inframundo. Con sistemas de poleas, la arena podía transformarse en un bosque, un mar improvisado o un desierto ardiente. Todo estaba concebido para asombrar y para recordar al pueblo que el imperio dominaba, no solo hombres, sino también la naturaleza misma. Los Munera, combates de gladiadores, eran mucho más que duelos de espada. Eran dramas cuidadosamente guionizados para maximizar la tensión. Un murmillo con armadura pesada enfrentado a un retiarius ligero con red y tridente no era casualidad. Representaba el choque de fuerzas opuestas, el contraste que mantenía al público al borde del asiento. Cada herida, cada caída, era un acto en una obra macabra, donde la violencia era espectáculo estético. Las venaciones, cacerías de animales, añadían otro matiz a la brutalidad. Leones africanos, cocodrilos del Nilo, osos de Germania, panteras de Asia. Todos eran traídos a Roma para ser masacrados ante miles de espectadores. En tiempos de Trajano, los juegos duraron 123 días, con más de 10.000 gladiadores e incontables bestias sacrificadas. Era una carnicería a escala industrial, donde la sangre se vertía como si fuese el verdadero tributo que mantenía al imperio en pie. El tercer acto eran las ejecuciones públicas. Aquí no había combate ni resistencia, solo muerte ritualizada. Criminales, prisioneros de guerra y esclavos rebeldes eran arrojados desnudos a fieras hambrientas o crucificados ante la multitud. Otros eran quemados vivos, convertidos en antorchas humanas para iluminar los espectáculos nocturnos. Los primeros mártires cristianos encontraron en esta arena su tumba y su gloria. Sus cuerpos destrozados se transformaron en semillas de una fe que crecería sobre las cenizas del imperio. Pero el Coliseo no era únicamente un circo de sangre, era un instrumento político. Los emperadores comprendieron que mantener a las masas entretenidas era la clave de la estabilidad. Panem et circenses, pan y circo, escribió Juvenal en el siglo VIII. El pueblo recibía trigo subvencionado y espectáculos gratuitos, y a cambio entregaba su silencio. La sangre en la arena era el humo que ocultaba la corrupción en el Senado, las conspiraciones en el palacio y las crisis económicas. Cada emperador utilizaba el Coliseo como un lienzo de propaganda. Tito inauguró el anfiteatro con 100 días de juegos, para celebrar la grandeza de su dinastía. Domiciano organizó combates nocturnos, bajo antorchas para exaltar la eternidad de Roma. Cómodo descendía a la arena para encarnar a Hércules, convencido de ser la reencarnación del héroe mítico. Incluso cuando el pueblo lo odiaba en secreto, debía aplaudir, porque no aplaudir era confesar traición. El Senado, aunque despreciaba estas prácticas en público, dependía de ellas en la práctica.
Patrocinaba espectáculos para ganar popularidad, sobornaba al pueblo con entradas gratuitas y utilizaba a gladiadores como armas de prestigio personal. Un senador que financiaba un combate exitoso no solo ganaba aplausos, sino también votos y favores en la red de clientelas que mantenía vivo al imperio. El Coliseo era, por tanto, un parlamento alternativo. No se decidían leyes, pero sí reputaciones. La arena reflejaba también la jerarquía social. Cerca del escenario se sentaban senadores, caballeros y vírgenes vestales. Más arriba, los ciudadanos comunes. Y en lo más alto, bajo el sol inclemente, se amontonaban las mujeres pobres y los esclavos. Roma entera estaba representada, pero no como comunidad unida, sino como pirámide brutal de desigualdad. Lo perturbador no era solo la violencia, sino la indiferencia. La multitud aplaudía mientras hombres eran devorados, como si la compasión hubiese sido extirpada de sus corazones. Para el pueblo, la arena era un espejo de la vida. Lucha, derrota y muerte. La violencia no era una anomalía, sino un ritual compartido que recordaba a todos quién mandaba y quién obedecía. Millones de vidas se extinguieron en esos espectáculos, cada gota de sangre consolidando la ilusión de que Roma era eterna. Pero en realidad, cada espectáculo era una confesión de debilidad. Un imperio que necesitaba distraer a sus ciudadanos con muertes espectaculares era un imperio que temía su propio vacío. Hoy, cuando los turistas caminan por las ruinas del Coliseo, contemplan columnas y graderías, pero no escuchan los rugidos ni los gritos que lo llenaban. Sin embargo, bajo las piedras aún resuenan los ecos de un contrato oscuro, el poder absoluto mantenido por la complicidad del pueblo, sedado con violencia ritualizada. Ese fue el tercer gran secreto sucio de Roma, que el Coliseo no era solo un anfiteatro, era el altar donde se sacrificaba la humanidad para sostener la ilusión de la eternidad. Si la arena del Coliseo era el escenario de la sangre, el Senado lo era de la traición. Roma presumía de ser una república de leyes y magistrados elegidos, pero bajo las togas blancas se escondían dagas afiladas y monedas de oro manchadas de corrupción. Allí no se debatía por el bien común, sino por privilegios y riquezas. El ejemplo más célebre fue el asesinato de Julio César en el 44 a.C., un crimen que desnuda la hipocresía de la élite romana. César, tras conquistar la Galia y derrotar a Pompeyo, había acumulado un poder intolerable para los senadores. Bajo el mármol del teatro de Pompeyo, más de 20 de ellos, entre ellos su protegido Bruto y su aliado Casio, lo apuñalaron 23 veces. No lo hicieron por amor a la República, como proclamaban, sino por miedo a perder sus privilegios. La muerte de César reveló que Roma no era un estado de leyes, sino un tablero de ambiciones donde la amistad y la lealtad podían cambiarse como monedas. Con la llegada del imperio, lejos de mejorar, la corrupción se institucionalizó. Bajo emperadores como Tiberio y Calígula, los senadores se convirtieron en marionetas. Fingían deliberar, pero sus decisiones eran dictadas desde el Palatino. La adulación se transformó en una moneda más valiosa que el denario. Sobrevivía no el más sabio, sino el más servil. Domitiano, entre los años 81 y 96, llevó este sistema al extremo. Creó un ejército de delatores, ciudadanos que denunciaban a sus vecinos, colegas e incluso familiares a cambio de favores. Una simple acusación de traición bastaba para confiscar propiedades y engrosar las arcas del emperador. Roma se convirtió en una ciudad de sospecha permanente, donde cada cena podía ser una conspiración y cada palabra un arma. La podredumbre alcanzó su clímax en el año 193, cuando, tras el asesinato de Pertinax, la guardia pretoriana subastó literalmente el trono. Didius Juliano ganó ofreciendo una suma gigantesca a los soldados. El imperio, en ese instante, dejó de ser un proyecto político para convertirse en un mercado de poder.
Quien tenía más oro, gobernaba. Fue una confesión pública de degradación. El emperador ya no era elegido por méritos, sino comprado como una mercancía. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, es otro ejemplo de esa podredumbre. Mientras el Senado lo aclamaba como Hércules reencarnado, él se disfrazaba de gladiador y asesinaba prisioneros indefensos en la arena. Las conspiraciones contra su vida se multiplicaban, no por ideales, sino por ambiciones privadas. Sus propios consejeros y amantes participaron en complots hasta que finalmente fue estrangulado por un luchador contratado. Roma no conocía emperadores que murieran de viejos. Casi todos fueron asesinados, envenenados o derrocados. El poder absoluto era también una condena absoluta. La corrupción no se limitaba a la capital. Gobernadores provinciales exprimían a los pueblos conquistados hasta el hambre. Verres, gobernador de Sicilia en el siglo I a.C., saqueó templos, robó obras de arte y extorsionó campesinos. Fue juzgado gracias a los discursos de Cicerón, pero su caso no era una excepción, sino la norma. El imperio se alimentaba de la rapiña de sus propios administradores. Los sobornos decidían juicios, compraban sentencias y convertían a los jueces en mercaderes de justicia. El cargo de cónsul, antaño, el mayor honor de la República, se ofrecía al mejor postor. Los magistrados utilizaban su tiempo en el poder no para gobernar, sino para recuperar con intereses lo que habían invertido en sobornos. La política se convirtió en un negocio redondo, invertir para saquear. La traición era el idioma común. Ningún emperador podía confiar plenamente en sus guardias, en sus senadores o en sus consejeros. Dormir rodeado de enemigos que sonreían en público y afilaban cuchillos en privado era el destino de todo gobernante romano. El Senado no representaba la virtud republicana, sino un teatro donde la traición se interpretaba como arte. Incluso la religión fue contaminada. Los pontífices, guardianes de lo sagrado, vendían auspicios favorables a cambio de oro. Una señal divina podía cambiar el destino de una guerra siempre que se pagara el precio adecuado. Los dioses se transformaron en funcionarios al servicio de los ricos. El pueblo, lejos de rebelarse, participaba en este juego. Votaba por quien ofrecía más trigo, denunciaba vecinos para obtener recompensas, vendía su voz como cualquier otra mercancía. Así, el imperio no se hundió por la fuerza de los bárbaros en las fronteras, sino por la podredumbre que avanzaba desde dentro. Cada puñalada en el Senado, cada subasta de poder, cada delación pagada, era un recordatorio de que la verdadera fragilidad de Roma no estaba fuera, sino en sus entrañas. Este fue el cuarto secreto sucio de Roma, que la política no fue nunca un arte noble, sino una guerra disfrazada de debate, un teatro donde la lealtad se compraba y la traición se aplaudía. Tras el mármol de los foros y las estatuas de los emperadores, Roma escondía un rostro más miserable, el de una ciudad enferma, contaminada y siempre al borde del colapso sanitario. La grandeza imperial se erigía sobre cloacas saturadas, aguas envenenadas y cuerpos debilitados. Allí, en la vida cotidiana de millones de romanos, se encontraba otro de los secretos más sucios de la civilización que pretendía ser eterna. Las cloacas, orgullo de la ingeniería romana, como la famosa Cloaca Máxima, no siempre funcionaban como símbolo de limpieza. En los barrios pobres, los excrementos se acumulaban en fosas abiertas y las ratas convivían con los ciudadanos como si fuesen habitantes legítimos. El hedor era insoportable, sobre todo en verano, cuando el calor multiplicaba la pestilencia. A pesar de sus logros técnicos, Roma no era la ciudad higiénica que la propaganda imperial proclamaba, sino un foco permanente de enfermedades. Las termas públicas, que se mostraban como templos de higiene y sociabilidad, eran en realidad caldos de cultivo de contagios. Miles de personas compartían las mismas aguas, ignorando que cada baño propagaba dolencias invisibles. El agua, símbolo de la vida romana,
también ocultaba veneno. Los acueductos llevaban frescura a fuentes y villas, pero las tuberías estaban hechas de plomo. Con el tiempo, ese metal se acumulaba en el cuerpo, causando infertilidad, demencia y enfermedades crónicas. Muchos historiadores modernos sostienen que parte de la decadencia de las élites romanas se debió a este envenenamiento lento, un castigo silencioso que debilitaba a quienes se creían inmortales. A ello se sumaron las grandes epidemias. En el año 175 d.C., bajo Marco Aurelio, estalló la peste antonina, probablemente viruela o sarampión traído por soldados desde Oriente. La enfermedad se propagó como fuego en un bosque seco. Se calcula que murieron entre 5 y 10 millones de personas, quizás un tercio de la población del imperio. Roma, convencida de ser invencible, se convirtió en una ciudad de cadáveres apilados y hogueras encendidas día y noche para incinerar cuerpos. Un siglo después, llegó la peste de Cipriano, entre los años 249 y 262, descrita por las crónicas como un espectáculo dantesco. Personas sangrando por los ojos y la boca, barrios enteros abandonados, campesinos huyendo de los campos y el hambre extendiéndose como un segundo enemigo. El imperio, debilitado, apenas podía sostener sus fronteras. No fueron los bárbaros quienes derribaron Roma en ese momento, sino un enemigo invisible y microscópico que los romanos no comprendían ni podían controlar. Los incendios eran otro rostro de la fragilidad. Las insulae, edificios de apartamentos donde vivían los pobres, eran trampas mortales de madera y paja. El gran incendio del año 64, bajo Nerón, devoró gran parte de la ciudad. En cuestión de horas, una manzana entera podía quedar reducida a cenizas, dejando a miles sin hogar. Roma, la ciudad de mármol en los discursos, era en realidad un enjambre de construcciones precarias que ardían con facilidad. La alimentación tampoco escapaba a la decadencia. Mientras en los banquetes de los ricos se servían pavos exóticos bañados en miel, el pueblo recibía pan adulterado con ceniza o arena para aumentar el peso. El vino barato se mezclaba con agua contaminada y las carnes se vendían al aire libre, rodeadas de moscas y polvo. Comer no era un placer, sino una lucha constante contra la miseria y la enfermedad. Los niños morían de diarreas provocadas por aguas impuras, mientras las élites se bañaban en termas de mármol. La medicina romana, aunque contaba con figuras brillantes como Galeno, era un lujo reservado a los poderosos. La mayoría del pueblo se conformaba con amuletos, conjuros y sacrificios a los dioses para aplacar las enfermedades. Se creía que la peste era castigo divino, y en lugar de buscar causas reales, se ofrecían víctimas en templos. La superstición convivía con la ciencia, pero solo unos pocos podían acceder al conocimiento real. Para la mayoría, enfermar equivalía a una condena. El contraste era brutal. Roma conquistaba territorios desde Britania hasta Egipto, pero no podía conquistar su propia fragilidad interna. Ni legiones, ni acueductos, ni discursos podían ocultar que la vida cotidiana estaba marcada por la suciedad, el hambre y la enfermedad. La gloria del imperio se levantaba sobre cimientos podridos. Mirado desde hoy, este panorama resulta familiar. Grandes potencias modernas, con ejércitos poderosos y tecnología avanzada, también esconden desigualdades sanitarias, ciudades contaminadas y sistemas de salud que abandonan a los pobres. Roma nos recuerda que la fortaleza exterior es inútil cuando el interior está carcomido por la enfermedad. Así, las cloacas hediondas, las pestes devastadoras, el plomo en las tuberías y los alimentos adulterados formaban parte del quinto secreto sucio del imperio, que la civilización más poderosa de su tiempo no se desmoronó por invasiones externas, sino por la podredumbre que corría en sus venas, lenta, invisible e implacable. Si las epidemias y el plomo corroían los cuerpos de los ciudadanos, otro secreto aún más oscuro sostenía al imperio: la esclavitud. Ningún pueblo antiguo,
dependió tanto de la explotación humana como Roma. Sin los esclavos, no habría habido conquistas, ni villas rurales, ni espectáculos en el Coliseo. Eran la energía invisible que alimentaba la máquina imperial, los engranajes de carne que nunca aparecían en los discursos de los senadores, pero que estaban presentes en cada piedra colocada y en cada copa de vino servida. Los mercados de esclavos eran escenas cotidianas. En plazas y puertos, miles de hombres, mujeres y niños eran exhibidos como mercancías. Llevaban colgadas tablillas en el cuello con su edad, procedencia y habilidades. Buen cocinero, fuerte para el campo, sabedora de música. Los compradores los revisaban como se revisa un caballo, palpando músculos, inspeccionando dientes, valorando resistencia. Un gesto con la mano podía decidir el destino de una vida entera. En las villas rurales, los esclavos trabajaban de sol a sol, cultivando trigo, olivos y viñedos que alimentaban a Roma. No conocían descanso, eran parte del paisaje, invisibles y desechables. En las minas descendían a túneles oscuros donde el aire era irrespirable y los derrumbes comunes. La muerte por agotamiento era considerada un riesgo aceptable. En los hogares de la élite, los esclavos domésticos sufrían otro tipo de tormento, menos esfuerzo físico, pero una humillación constante. Servían en banquetes, eran juguetes sexuales de sus amos y vivían en un estado perpetuo de sumisión. La ley no los reconocía como personas, sino como cosas. Un amo podía torturar, mutilar o matar a su esclavo sin que la justicia interviniera. Las mujeres esclavas sufrían un destino aún más cruel. Eran utilizadas como instrumentos de placer, violadas por sus dueños y obligadas a dar a luz hijos que heredaban automáticamente la esclavitud. No existía refugio ni esperanza. Incluso la maternidad se convertía en cadena. El cuerpo femenino era territorio conquistado, campo de batalla silencioso, donde se perpetuaba el sistema. Pero toda opresión engendra resistencia. En el año 73 a.C., un gladiador tracio, llamado Espartaco, se convirtió en símbolo de esa lucha. Obligado a pelear en la arena de Capua, escapó junto con 70 compañeros armados, apenas con cuchillos de cocina. Lo que empezó como una fuga desesperada se transformó en la mayor insurrección de esclavos de la historia romana. En pocos meses, Espartaco reunió a decenas de miles de fugitivos, hombres que habían trabajado en minas, mujeres que habían sufrido abusos, gladiadores que habían matado para divertir al pueblo. Era una multitud desesperada, pero unida por un mismo sueño, la libertad. Con astucia militar, Espartaco derrotó a legiones imperiales y humilló a generales que jamás imaginaron caer ante esclavos. Durante 2 años, el imperio tembló. Villas fueron saqueadas, ejércitos vencidos, y la élite comprendió que su mundo podía desmoronarse desde dentro. Sin embargo, Roma no toleraba desafíos a su autoridad. En el 71 a.C., el general Marco Licinio Craso aplastó la rebelión en una batalla sangrienta. Espartaco murió combatiendo. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su nombre quedó grabado en la memoria como un eco de resistencia. La represión fue brutal. Más de 6.000 esclavos capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Una línea interminable de cuerpos agonizantes colgando bajo el sol, un mensaje escrito con sangre. Nadie podía desafiar al imperio. Cada viajero que recorría esa ruta contemplaba el precio de la rebeldía. La rebelión de Espartaco no destruyó la esclavitud, pero reveló su fragilidad. Roma había construido su grandeza sobre millones de vidas quebradas, y cada cadena era también una grieta en los cimientos imperiales. La represión silenció la insurrección, pero no pudo borrar la pregunta que flotaba en el aire. ¿Cómo podía una civilización que se autoproclamaba cuna de la justicia sostenerse sobre tanta injusticia? Para algunos, Espartaco fue un bárbaro que osó desafiar el orden. Para otros, un héroe que encarnó la dignidad humana frente a la opresión.
Lo cierto es que su historia revela el sexto secreto sucio de Roma, que el verdadero pilar del imperio no era el mármol ni las legiones, sino los cuerpos encadenados de millones de esclavos, invisibles en los relatos oficiales, pero esenciales en cada conquista y cada celebración. Mirado desde hoy, el eco de Espartaco resuena en cada lucha contra la explotación. Roma nos recuerda que ningún imperio puede sostenerse eternamente cuando su grandeza se edifica sobre la carne y el sufrimiento de los oprimidos. Los romanos se enorgullecían de sus carreteras rectas, de sus leyes grabadas en piedra y de sus conquistas que se extendían desde Britania hasta Egipto. Sin embargo, detrás de esa fachada de grandeza, el imperio estaba carcomido por dentro. El Coliseo, el Senado, las termas, los burdeles y los mercados de esclavos eran más que instituciones. Eran los síntomas de una enfermedad más profunda. Roma no cayó por un golpe súbito, sino que se desangró lentamente en el teatro interminable que ella misma había creado. La fórmula era simple: panem et circenses. El Estado proveía trigo subvencionado y espectáculos gratuitos, y a cambio obtenía silencio. Los ciudadanos no exigían justicia ni reformas, exigían pan y diversión. La corrupción política, la esclavitud y la violencia pública eran toleradas porque la multitud estaba entretenida. La sangre en la arena se convirtió en el narcótico que anestesiaba la conciencia colectiva. El problema es que esta fórmula escondía un vacío. Cada emperador que inauguraba juegos fastuosos lo hacía no para celebrar la fortaleza del imperio, sino para ocultar sus debilidades. Los 100 días de combates bajo Tito coincidieron con crisis económicas. Los espectáculos nocturnos de Domiciano disfrazaban la represión brutal. Los delirios gladiatorios de Cómodo ocultaban la fragilidad de un gobierno odiado. El pueblo gritaba de emoción, pero bajo ese clamor se escondía un silencio más perturbador, el de una sociedad que había renunciado a su libertad política a cambio de migajas de placer. La psicología colectiva de los romanos refleja un mecanismo que aún hoy reconocemos: la sustitución de la realidad por el espectáculo. Lo que importaba no era la justicia de los juicios ni la honestidad de los gobernantes, sino la magnitud del entretenimiento. El Coliseo se transformó en el escenario de una religión civil donde el sacrificio humano era el sacramento que mantenía unido al imperio. Al mismo tiempo, la corrupción se extendía como veneno por las venas del sistema. Senadores vendían cargos, jueces aceptaban sobornos, gobernadores saqueaban provincias. La esclavitud aseguraba el trabajo, pero sembraba el germen de rebeliones. Las pestes y el plomo debilitaban los cuerpos, mientras la élite se refugiaba en banquetes interminables. Era un imperio que parecía eterno, pero que en realidad se sostenía sobre pies de barro. Lo más inquietante es que esta decadencia no era un secreto vergonzoso, era pública, celebrada y aplaudida. El libertinaje, la corrupción y la violencia eran parte esencial de la identidad romana. Negarse a participar equivalía a convertirse en enemigo del placer, sospechoso de traición a la cultura. Roma había normalizado su propia podredumbre, la había elevado a virtud. En esta dinámica aparece un patrón universal. Cuando una civilización confunde grandeza con exceso y libertad con desenfreno, empieza a devorarse a sí misma. Cada banquete obsceno, cada crucifixión pública, cada juicio comprado era un mordisco al propio corazón del imperio. Roma, al celebrar su dominio sobre los cuerpos, revelaba su incapacidad de dominar su propia alma. Desde la perspectiva moderna, resulta imposible no trazar paralelos. Hoy, sociedades enteras viven obsesionadas con el espectáculo. Pantallas que transmiten violencia, escándalos sexuales convertidos en noticias, corrupción política disfrazada de espectáculo mediático. Igual que en Roma, se ofrece pan y entretenimiento a cambio de silencio. Y como entonces los ciudadanos participan activamente en el contrato,
aplaudiendo mientras la podredumbre avanza. La historia de Roma nos enseña que la decadencia no empieza con invasiones extranjeras, sino con la rendición interior. Cuando la gente prefiere el ruido del circo al silencio incómodo de la verdad, el colapso es cuestión de tiempo. Las piedras del Coliseo aún se alzan, pero cada grieta recuerda el precio de ese pacto corrupto. Millones de vidas sacrificadas para sostener una ilusión de eternidad. Este fue el séptimo secreto sucio de Roma, que el imperio no murió por manos de bárbaros, sino por la complicidad de su propio pueblo, anestesiado con pan, embriagado con vino y cegado por el resplandor de los espectáculos sangrientos. Roma se presentó a sí misma como eterna, como la joya indestructible de la civilización. Sus emperadores mandaban acuñar monedas con el lema Roma Eterna, convencidos de que sus murallas y sus legiones jamás conocerían derrota. Y en cierto sentido, lo lograron. Sus carreteras, sus leyes, su lengua y sus ruinas siguen en pie miles de años después. Pero bajo esa ilusión de inmortalidad se escondía una verdad incómoda. Roma no fue destruida solamente por invasiones externas, sino por un lento proceso de autodestrucción. Cada espectáculo sangriento en el Coliseo, cada traición en el Senado, cada banquete obsceno, cada niño muerto por agua contaminada, cada esclavo encadenado en las minas, fueron gotas que llenaron un cáliz envenenado. Y cuando ese cáliz se derramó, el imperio ya estaba hueco por dentro. El mármol, el arte y la filosofía ocultaban una podredumbre que crecía silenciosa, hasta convertir la grandeza en máscara y la decadencia en esencia. El último secreto sucio de Roma no es, por tanto, un hecho aislado, sino una advertencia universal. Ningún poder puede sostenerse indefinidamente cuando se alimenta de la explotación, la corrupción y el espectáculo como sustituto de la justicia. Roma no cayó de golpe, se desangró lentamente en su propio teatro. Se alimentó de cuerpos hasta perder su alma. Las lecciones que nos deja son perturbadoras. Nos recuerdan que la violencia puede disfrazarse de entretenimiento, que la corrupción puede camuflarse de tradición y que la esclavitud puede normalizarse hasta hacerse invisible. Nos enseñan que el pueblo no siempre es víctima inocente. También puede ser cómplice, aplaudiendo mientras otros mueren, callando a cambio de pan barato y placeres fugaces. Al recorrer hoy las ruinas del Coliseo, los turistas observan piedras desgastadas y arcos monumentales. Pero si uno escucha con atención, aún se perciben ecos de rugidos, gritos y aplausos. Esos ecos no celebran victorias, sino que recuerdan los millones de vidas sacrificadas para sostener una ilusión. Cada grieta en la piedra es también una cicatriz de la humanidad, una advertencia tallada en travertino. El mensaje es claro: la verdadera fragilidad de un imperio no está en sus enemigos externos, sino en su corrupción interna. Los bárbaros que atravesaron las fronteras fueron apenas la estocada final a un cuerpo ya enfermo. Roma no cayó porque otros fueran más fuertes, sino porque ella misma había renunciado a la compasión, a la justicia y a la templanza. Ese eco resuena en nuestro presente. Hoy seguimos buscando pan y circo, programas que disfrazan la miseria con risas, espectáculos que convierten la violencia en diversión, líderes que cambian principios por aplausos. Igual que en Roma, la multitud prefiere mirar el espectáculo antes que cuestionar el vacío. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una sociedad que confunde libertad con desenfreno, poder con corrupción y justicia con espectáculo? Roma fue espejo y advertencia. En su grandeza vemos lo que admiramos: el ingenio, la arquitectura, el derecho. En su miseria vemos lo que tememos: la podredumbre que avanza silenciosa cuando se pierde la brújula moral. La historia del imperio nos obliga a mirarnos sin disfraces
y a preguntarnos si, en nuestro afán por distraernos, no estamos caminando por la misma vía que llevó a Roma a su lenta autodestrucción. Ese es el eco que nos alcanza, un eco de sangre y piedra, de gloria y ruina. Roma sigue en pie como ruina majestuosa, pero también como advertencia eterna. Y la lección que susurra es la más incómoda de todas. Ningún imperio, ninguna nación, ningún sistema puede proclamarse eterno cuando sus cimientos son el dolor de los más débiles y la indiferencia de los más fuertes. Este es el último y más oscuro secreto de Roma, que su eternidad fue una ilusión construida sobre cadáveres, y que todo imperio que repita ese camino, tarde o temprano, encontrará el mismo destino.